Buenos días, familia en Cristo. Dios les bendiga. Nos hemos reunido nuevamente con el fin de continuar con nuestro estudio de cómo desarrollar una buena amistad con Dios, con ese amigo fiel, verdadero, hermoso, poderoso, grande y majestuoso. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle su dirección en este día y que sea Él quien hable en nuestros corazones. Amado Dios, te damos las gracias porque nos permites vivir un nuevo día para ti, Señor Dios. Gracias, Señor, por disfrutar de toda tu creación y de toda la bondad y misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, Señor Dios. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, contritos y humillados, para declararte, Señor, que contra ti hemos pecado, de pensamiento, palabra, obra y omisión, que estamos arrepentidos, Señor Dios, y te pedimos perdón, Señor Dios. Límpianos, Señor. Purifícanos para ti, Señor. Haz de nosotros personas dignas de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y nos revele tu palabra, Señor Dios. Que nos des entendimiento y discernimiento suficiente para entenderla y ponerla por obra. En el nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos hechos importantes que ocurrieron con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27, los versos del 52 al 54, se describe un terremoto que ocurre tras la muerte de Jesús, abriendo las tumbas y resucitando a muchos santos que luego aparecen en Jerusalén. El centurión y los soldados que custodiaban a Jesús, asustados por el terremoto y la resurrección, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a explicarlo de la manera más detallada posible. El terremoto y apertura de tumbas. El verso 52 relata que un terremoto sacudió la tierra al morir Jesús, abriendo las tumbas de los santos que habían muerto. La resurrección de los santos. Muchos cuerpos de los santos que habían muerto fueron resucitados, y después de la resurrección de Jesús, salieron de sus tumbas y entraron a la ciudad santa de Jerusalén. Recordemos que los santos en la Biblia son personas apartadas por Dios, personas que han creído en Él, que han estado con Él, así como usted y yo. Aparición a muchos. Estos santos resucitados se aparecieron a mucha gente en Jerusalén, un evento que causó gran impresión. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, asombrados por el terremoto y todos los sucedidos, clamaron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La resurrección literal. Algunos creen que la resurrección de los santos es literal. Son cuerpos resucitados que caminan y se aparecen a otros. Otros interpretan el pasaje como una representación simbólica del poder de Cristo y del impacto de su muerte. En los santos, representando a aquellos
que son vivificados por la fe en Jesús. Es importante notar que este evento solo se menciona en el Evangelio de Mateo y no en los otros evangelios sinópticos, lo que ha generado debates sobre su historicidad y significado. Allí se describe eventos dramáticos que ocurrieron tras la muerte de Jesús, incluyendo un terremoto, la apertura de tumbas, la resurrección de santos y el reconocimiento del centurión sobre la divinidad de Jesús. La interpretación de esos eventos varía entre los creyentes, pero todos reconocen el poder y la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice la palabra, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Dice textualmente la palabra, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en el guardia de Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Esas personas jamás habían creído en Jesús, pero al ver semejante maravilla, reconocieron su divinidad, su poder y su gloria. Una de las mayores controversias sobre este pasaje en los últimos años tiene que ver con su historicidad. Pensando en cómo eran desplegadas las muertes heroicas en la literatura grecorromana, algunos argumentan que la escena es esencialmente una imagen apocalíptica, destinada por Mateo no como un registro de hechos reales, sino como una especie de efectos especiales que simbolizan el significado dramático de la muerte de Jesús. Aunque el sentido apocalíptico es importante, un mejor argumento es que Mateo pretende que esta escena sea tomada como un hecho claro, histórico y real. En primer lugar, no hay duda que toda la narrativa de la muerte de Cristo es propia del género de relato histórico, relato real. Segundo, Mateo se desvía de su punto principal para enfatizar los testigos oculares que presenciaron los detalles circundantes y la escena misma. El centurión y otros vieron el terremoto y todo lo que sucedía. Y los apartados del Señor, resucitados, aparecieron a muchos. Lenguaje bastante similar a lo que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 5 al 8, que dice textualmente, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mateo pretende que la escena narrada en Mateo sea tomada como un hecho claro, histórico y real. Finalmente, esta escena forma parte de una frase que comienza en el versículo 51. Con cada parte unida por la palabra y, velo rasgado y, un terremoto sacude y,
las tumbas se abren y los santos resucitan y aparecen en la ciudad. Le da un énfasis especial. El velo rasgado es narrado en los otros evangelios como un hecho histórico, por lo que el punto de vista de imagen apocalíptica requeriría que Mateo cambie el género al simbolismo apocalíptico a mitad de la frase, sin señal gramatical alguna. Los evangelios de hecho contienen géneros incrustados como parábolas y sermones, pero están claramente señalados. Habló una parábola. Y el discurso del olivo, Mateo 24, 25, nos dice: ya os lo he dicho antes, tiene elementos apocalípticos, pero mira hacia adelante, mientras que Mateo 27, 52 mira hacia atrás en el tiempo. En resumen, no hay razón para dudar de que Mateo pretende que leamos esto como una historia real. ¿Qué pasó exactamente? Aunque es histórica, la escena todavía nos presenta algunas piezas de rompecabezas que debemos encajar. Jesús exhala el espíritu. Inmediatamente, la cortina del templo se rompe y ocurre un terremoto. Este fuerte terremoto hace que las tumbas se abran. Se abrieron completamente, dado que muchas tumbas en Palestina eran cuevas en una roca. Esas tumbas albergaban muchos cuerpos de los santos. La palabra santos se usa a menudo para el pueblo escogido de Dios. Dado que sus cuerpos estaban todavía en las tumbas, estos santos, o sea, estos escogidos por Dios, probablemente no eran patriarcas de siglos pasados, sino seguidores recientes de Jesús, lo cual le da más énfasis en credibilidad, porque son hechos reales y son testigos oculares de todo lo que ha ocurrido. El actor principal de esta escena es Dios mismo. Después de la resurrección de Jesús, esos escogidos o santos fueron y aparecieron en la ciudad santa. Mateo entreteje una escena con el siguiente capítulo, es decir, terremotos que coinciden con la apertura de tumbas de los santos y de Jesús, y el sutil presagio de la resurrección de Jesús en Mateo 27, 53, que Mateo no narra en realidad hasta el capítulo 28, versos 5 y 6, donde dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él establece que las apariciones de la resurrección de los santos fueron después de las de Jesús. Pero narra la de los santos fuera de orden para tratar con aquellos de un solo golpe y así mantener el foco en Jesús en el siguiente capítulo. La secuencia lógica es la siguiente. Jesús muere. Las tumbas de los santos se abren. La tumba de Jesús se abre. Jesús es levantado. Los santos se levantan. Las apariciones a testigos oculares de ambos. Esto preserva el lugar de Jesús como la verdadera primicia de la resurrección, en lugar de otros santos que le precedieron. Mateo no nos dice que lo que le suceda a estos santos después de que aparecen en la ciudad santa. Algunos sugieren que esa fue una resurrección final y que más tarde fueron al cielo con Jesús. La certeza es difícil, porque Mateo guarda silencio. Lo que sí sabemos es que aparecen en Jerusalén, la ciudad madre,
que había rechazado a Jesús como prueba de su victoria. ¿Pero qué significa esto? Habiendo intentado aclarar los detalles históricos de la escena, hay tres perspectivas sobre su interpretación. La parte teológica. El actor principal de esta escena es Dios mismo. Los verbos de este pasaje: se rasgó, tembló, se partieron, se abrieron, resucitaron, son todos pasivos e implican que Dios es el agente activo. Es su poder el que irrumpe incluso cuando todo parece estar perdido, así como es Él quien resucitará a Jesús de entre los muertos en el próximo capítulo. Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Veamos que aquí el Señor nos da una promesa a usted y a mí. Dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, que si el Espíritu Santo vive en usted y en mí, el mismo que levantó de la muerte a Cristo, vivificará nuestros cuerpos por su mismo Espíritu que mora en nosotros. ¡Qué promesa más grande! Saber que el Señor, al final de los tiempos, nos levantará y nos acogerá y cambiará nuestro cuerpo corruptible que murió por un cuerpo incorruptible que vivirá eternamente con Él. La segunda parte sería la parte escatología. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que partieron las rocas evocan la agitación cósmica que acompaña el día del Señor. Nos hace una comparación con algo que viene sucediendo desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento ya se habla de ello. Por ejemplo, en Isaías se dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Nahum también lo presenta. Dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Hienden las peñas, en el contexto bíblico, se refiere al poder abrumador y la ira de Dios, que puede causar una destrucción masiva y la desintegración de lo más sólido, como las rocas. Del mismo modo, la resurrección de los muertos en los últimos tiempos se anticipa en muchos textos antiguos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ezequiel también, en el capítulo 37, verso 12, nos dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Vemos que desde la antigüedad el Señor siempre nos ha explicado lo que ocurrirá con nosotros después de nuestra muerte física.
Nos ha explicado cómo con su poder y su gloria levantará a los que hemos creído en Él, a los que le hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y nos llevará con Él para vivir eternamente en alabanza continua y en adoración perpetua. Mateo invoca deliberadamente ideas del Antiguo Testamento para transmitir el significado de lo que está sucediendo. El día escatológico ha sido inaugurado. El juicio de Dios ha sido llevado adelante en el tiempo, expresado en la cruz, y la esperanza de la resurrección futura ha aparecido en parte. El presagio de la resurrección en esta misma escena, inmediatamente después de que Cristo respire su último aliento, conecta la victoria con la aparente derrota. Y tercero, desde el punto de vista de la cristología, la inserción de esta peculiar escena entre la muerte y la resurrección de Jesús muestra el poder de ambos. Su muerte abre nuestras tumbas, sacándonos de la maldición de la muerte. Y su nueva vida hace posible nuestra vida eterna. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo nos habría abierto, pues, el paso a la vida eterna? Es a través de su muerte que nos dio vida, vida abundante y vida por una eternidad. De hecho, el presagio de la resurrección en esta misma escena, inmediatamente después de que Cristo respire su último aliento, conecta la victoria con la aparente derrota. Allí el Señor venció la muerte por siempre. Venció al enemigo, venció al mundo, venció toda tentación, venció toda oposición del enemigo para que tú y yo gocemos de Él por la eternidad. Estos santos resucitados entraron en la Jerusalén terrenal, donde se había rasgado el velo del templo. El camino es que la presencia de Dios fue abierta. Pero la peculiar escena de Mateo es solo un aperitivo. El plato fuerte vendrá en la Jerusalén celestial, cuando el verdadero templo de Dios sea abierto y revelado. Qué gran esperanza vemos allí en Apocalipsis 11:19, donde escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y los santos resucitados habitarán con el Dios Trino para siempre. Qué esperanza más grande la que tenemos usted y yo, de poder habitar por siempre con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo durante la eternidad. La invitación es para que reflexionemos en este hecho histórico, en este hecho grande y majestuoso, donde Jesús doblegó a todo lo que había y lo colocó bajo sus pies, donde a través de su resurrección nos dio vida eterna, vida para disfrutar de todos los beneficios de Dios. Dice el Señor en su palabra, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Démosle gracias al Señor por permitirnos ser sus hijos. Démosle gracias al Señor por permitirnos venir a Él, escucharle, adorarle, alabarle y bendecirle por la eternidad. Cerremos nuestros ojos
Inclinemos nuestro rostro y con mucha reverencia oremos al Señor. Amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo unigénito a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para darnos así la entrada en el reino de salvación, sanidad y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.